Hay decisiones que se toman con el corazón y otras que terminan rompiéndolo en 1000 pedazos. Esta es la historia de Gabriela, una mujer española que desafió las expectativas de su familia por seguir al hombre que amaba. Durante años, vivió entre miradas de desprecio, silencios dolorosos y ausencias que marcaron los momentos más importantes de su vida. Pero lo que parecía un camino sin retorno, terminó convirtiéndose en una poderosa lección sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Hola a todas, espero que estén muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me tocó profundamente y que quizás también refleje vivencias de muchas de ustedes. Si alguna vez han tenido que elegir entre el amor y la aprobación de su familia, esta historia es para ustedes. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo con alguien que necesite escuchar un testimonio como este. Su apoyo significa muchísimo. Lo que van a escuchar no es solo una historia de amor. Es un relato real, crudo y profundamente humano sobre cómo los prejuicios pueden separar a una familia y cómo el amor y la paciencia pueden volver a unir lo que parecía roto para siempre. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esta historia no les dejará indiferentes. Antes de comenzar, quiero aclarar algo importante. Este no es un video para juzgar ni para señalar culpables. Es una historia de sanación, de aprendizaje y, sobre todo, de esperanza. Porque a veces, los corazones más endurecidos también pueden transformarse cuando se les da una nueva oportunidad. Conocí a Eduardo en la universidad, durante un intercambio académico. Él venía de Colombia y yo era española de pura cepa, como solía decir orgullosamente mi padre. Al principio, solo éramos compañeros de estudio, luego amigos, y finalmente, casi sin darnos cuenta, nos enamoramos. Había algo en su forma de ver el mundo, en su acento melodioso y en su corazón generoso que me cautivó por completo. Cuando terminó el semestre, Eduardo debía regresar a su país. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Madrid, me propuso que intentáramos una relación a distancia. No sé cómo, pero encontraré la manera de volver, me prometió. Durante un año, vivimos entre videollamadas, mensajes a deshoras y vuelos económicos que nos permitían vernos cada 3 meses. Fue difícil, pero cada reencuentro confirmaba lo que ya sabíamos. Lo nuestro era real y merecía todos los sacrificios. El problema llegó cuando decidí presentarlo formalmente a mi familia. Eduardo había conseguido una beca para un máster en España, lo que significaba que podríamos estar juntos sin océanos de por medio. Pensé ingenuamente que mis padres y hermanos se alegrarían por mí, que verían en él lo mismo que yo veía. Un hombre inteligente, trabajador y con un corazón de oro. Qué equivocada estaba. La cena de presentación fue un desastre. Mi padre apenas le dirigió la palabra. Mi madre mantuvo una cortesía fría y distante, y mi hermano mayor, siguiendo el ejemplo paterno, lo miró con desconfianza durante toda la velada. Eduardo intentó romper el hielo hablando de su familia, de su cultura. Incluso trajo regalos típicos de su país. Pero nada funcionó. Al terminar la noche, cuando lo acompañé a la puerta, vi la tristeza en sus ojos, aunque intentó disimularla con una sonrisa. «Tu novio parece simpático», dijo mi madre al día siguiente, con ese tono que utilizaba cuando quería decir exactamente lo contrario. «Pero Gabriela, hay tantos chicos españoles, de buenas familias como la nuestra. ¿Por qué complicarte la vida con alguien de tan lejos? Piensa en tus hijos, en las diferencias culturales, en lo difícil que será para él adaptarse». Mi padre fue más directo. «No me gusta ese muchacho», sentenció durante el almuerzo del domingo. «No sabemos nada de su familia, de sus intenciones. ¿Y si solo está contigo para conseguir la residencia? Esos extranjeros vienen aquí buscando una vida mejor a costa de lo que sea». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Intenté explicarle que Eduardo tenía una carrera, que venía de una familia respetable, pero no quiso escuchar. Las semanas siguientes fueron tensas.
Cada vez que mencionaba a Eduardo, se hacía un silencio incómodo en casa. Mi hermano mayor comenzó a presentarme a amigos suyos. Buenos chicos españoles, decía guiñándome un ojo. Mi abuela, influenciada por los comentarios familiares, me preguntaba preocupada si estaba segura de lo que hacía. El amor no lo es todo en la vida, repetía. La familia y las raíces sí que lo son. A pesar de todo, seguía adelante con mi relación. Eduardo y yo nos hicimos más fuertes ante la adversidad. Él soportó con dignidad el rechazo, nunca habló mal de mi familia y siempre me animó a mantener la relación con ellos. El tiempo les mostrará quién soy realmente, me decía. Y aunque yo quería creerle, con cada comentario despectivo, con cada invitación familiar donde él no era incluido, la fractura entre mi familia y yo se hacía más profunda. Cuando Eduardo me propuso matrimonio, un año después, mi mundo se dividió en dos. Por un lado, la inmensa felicidad de unir mi vida a la del hombre que amaba. Por otro, el dolor anticipado de saber que mi familia no compartiría mi alegría. Les di la noticia durante una cena, esperando quizás un milagro, un cambio de corazón. Pero lo único que recibí fueron miradas de decepción y un «piénsalo bien» de mi padre. Mi madre intentó disuadirme a su manera. «Aún estás a tiempo de recapacitar», me dijo mientras me mostraba álbumes de fotos antiguos, recordándome tradiciones familiares, como si casarme con Eduardo significara borrar toda mi historia. ¿Qué dirá la gente? ¿Cómo explicaremos que te casas con alguien que ni siquiera habla como nosotros? Su preocupación por las apariencias me dolió profundamente. ¿Acaso no era más importante mi felicidad? La situación empeoró cuando anunciamos la fecha de la boda. Mi padre, en un arrebato, declaró que no me entregaría en el altar si seguía adelante con esa locura. Mi hermano mayor se puso de su lado, mientras que mi hermana menor, la única que parecía entenderme, intentaba mediar sin mucho éxito. La tensión creció tanto que comencé a evitar las reuniones familiares, prefiriendo la paz que encontraba junto a Eduardo y sus amigos, quienes nos apoyaban incondicionalmente. Llegó el día de nuestra boda, un sábado de primavera radiante que contrastaba con la tormenta en mi corazón. Mientras me ponía el vestido, miraba constantemente la puerta, esperando que mi familia recapacitara en el último momento. Mi hermana menor estaba allí, ayudándome con el velo, pero el silencio de las ausencias era ensordecedor. Cuando llegó la hora de caminar hacia el altar, no fue mi padre quien me acompañó, sino el padre de Eduardo, un hombre cálido que me había acogido como a una hija desde el primer día. Nos casamos rodeados de amigos, compañeros de trabajo y la familia de Eduardo, que había viajado desde Colombia para la ocasión. Fue una ceremonia hermosa, aunque incompleta. Cada vez que alguien me preguntaba por mis padres, sentía un nudo en la garganta. No pudieron venir, respondía con una sonrisa forzada. Eduardo apretaba mi mano en esos momentos, recordándome silenciosamente que él estaba ahí, que no estaba sola. Bailamos, reímos y celebramos nuestro amor, pero una parte de mí seguía mirando hacia la puerta, esperando un milagro que no ocurrió. Los meses siguientes intenté retomar el contacto con mi familia. Llamaba a mi madre cada semana, visitaba a mi abuela cuando podía y enviaba mensajes a mis hermanos. Las respuestas eran corteses pero distantes. En las reuniones familiares, si Eduardo me acompañaba, la incomodidad era palpable. Mi padre apenas le dirigía la palabra y mi hermano mayor encontraba siempre una excusa para marcharse temprano. Mi madre intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero sus ojos reflejaban una constante desaprobación cuando nos miraba juntos. Navidad, la primera como matrimonio, decidimos pasarla con la familia de Eduardo en España. Sus padres habían decidido quedarse un tiempo para conocer mejor el país y pasar las fiestas con nosotros. Invité a mi familia a cenar en Nochebuena, pensando que el espíritu navideño podría suavizar las tensiones. Solo mi hermana menor y mi abuela aceptaron la invitación. Mi padre respondió con un escueto «Estaremos ocupados», sin más explicaciones.
Esa negativa me dolió profundamente, pero me esforcé por disfrutar la velada con quienes sí quisieron compartirla con nosotros. El incidente que cambió todo ocurrió 3 meses después de nuestra boda. Eduardo recibió una oferta de trabajo en una importante empresa internacional, un puesto que había perseguido durante años. Emocionados, decidimos dar la noticia a nuestras familias. Los padres de Eduardo organizaron una videollamada con toda su familia en Colombia, celebrando a distancia con champán y felicitaciones. Cuando llamé a mis padres para contarles, mi madre respondió con un «me alegro», que sonaba más a obligación que a genuina felicidad. Decidí visitarlos personalmente para hablarles del nuevo trabajo de Eduardo, pensando que quizás cara a cara podrían mostrar más entusiasmo. Fue entonces cuando escuché la conversación que rompería mi corazón. Estaba a punto de tocar el timbre de la casa familiar cuando las voces de mi padre y mi hermano mayor me detuvieron. Hablaban en la terraza sin saber que yo podía oírlos. «Al menos ese colombiano tiene trabajo», decía mi padre. «Aunque seguro lo consiguió por enchufe o quitándoselo a algún español que lo merecía más». Las palabras de mi hermano fueron aún más dolorosas. Gabriela cometió un error casándose con él. Tarde o temprano se dará cuenta y volverá arrepentida. Estos matrimonios con extranjeros nunca funcionan. Mi padre asintió, añadiendo: «Solo espero que no nos dé la sorpresa de quedarse embarazada pronto. Un nieto mestizo. Tu madre se moriría de la vergüenza cuando sus amigas pregunten». Se rieron, como si estuvieran comentando el tiempo, sin imaginar que cada palabra era una puñalada para mí. Me quedé paralizada, con lágrimas silenciosas recorriendo mis mejillas. No podía creer lo que estaba escuchando. No era simple desaprobación o preocupación por mi bienestar. Era xenofobia pura. Era rechazo a Eduardo no por quién era como persona, sino por su nacionalidad, por su acento, por haber nacido a miles de kilómetros de distancia. Retrocedí lentamente, sin hacer ruido, y me marché sin que notaran mi presencia. Conduje hasta casa en piloto automático, intentando procesar el odio que había escuchado en las voces de las personas que debían amarme incondicionalmente. Eduardo notó inmediatamente que algo andaba mal cuando llegué. Intenté disimular, pero después de insistir, le conté todo entre sollozos. Esperaba que se enfureciera, que finalmente liberara algún resentimiento hacia mi familia. Pero su reacción me sorprendió. Me abrazó en silencio, dejando que descargara mi dolor. Cuando finalmente habló, no había rastro de odio en su voz. «No dejes que su ignorancia envenene tu corazón, mi amor. Ellos no me conocen, tienen miedo a lo diferente. Con el tiempo entenderán, y si no lo hacen, es su pérdida, no la nuestra». Esa noche tomé una decisión. No cortaría lazos completamente con mi familia, por respeto a mi madre y mi abuela, que aunque influenciadas por mi padre, al menos intentaban mantener cierta relación conmigo. Pero establecería límites claros. No sometería más a Eduardo a situaciones donde no fuera respetado. No mendigaría la aprobación de quienes no querían dárnosla, y sobre todo, no permitiría que sus prejuicios nublaran la felicidad que habíamos construido juntos. Eduardo apoyó mi decisión, aunque me pidió que dejara siempre una puerta abierta al perdón. Los meses siguientes fueron de readaptación. Reduje mis visitas a la casa familiar, limité las llamadas a conversaciones breves y cordiales, y comencé a construir nuevas tradiciones con Eduardo y nuestros amigos. Fue liberador, aunque doloroso. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera respirar profundamente. Nuestro apartamento se convirtió en nuestro refugio, un espacio libre de juicios donde podíamos ser simplemente nosotros mismos. Encontré consuelo en mis nuevas amistades y en la familia de Eduardo, que me acogieron con los brazos abiertos. Su madre me enseñaba recetas colombianas por videollamada. Su padre me enviaba libros de poesía latinoamericana y sus hermanas me trataban como una más. La calidez y aceptación que me mostraban contrastaba dolorosamente
con la frialdad de mi propia familia. A veces me preguntaba cómo personas que nunca antes me habían visto podían quererme más que aquellos que me vieron crecer. El primer aniversario de nuestra boda coincidió con un viaje de trabajo de Eduardo a Colombia. Decidí acompañarlo para conocer su tierra, su infancia, las calles que recorrió de niño. Pasamos 2 semanas maravillosas recorriendo Bogotá, Cartagena y el pequeño pueblo donde nació. Sus tías me abrazaban como si me conocieran de toda la vida. Sus primos me llevaban a conocer lugares secretos que solo los locales frecuentaban, y sus amigos de infancia me contaban anécdotas que me hacían amar aún más al hombre que había elegido como compañero de vida. Cuando regresamos a España, sentí que algo había cambiado en mí. Ya no era solo la española que se había casado con un colombiano. Era una mujer que había expandido sus horizontes, que había comprendido que el mundo es mucho más grande y rico que el pequeño círculo en el que había crecido. Envié fotos del viaje a mi familia, más como una declaración de principios que esperando una respuesta positiva. Mi hermana menor respondió entusiasmada, mi madre con un escueto «¡Qué bonito!» y mi padre y hermano mayor, como era de esperar, guardaron silencio. El segundo golpe llegó 6 meses después, cuando descubrí que estaba embarazada. La alegría que sentimos Eduardo y yo contrastó con la reacción de mi familia. Mi madre, al recibir la noticia, respondió con un «felicidades» tan frío que congelaría el Mediterráneo. Mi padre, cuando finalmente hablé con él por teléfono, se limitó a preguntar «¿Y dónde va a nacer? Porque supongo que querrás que sea español, ¿no?». Como si la nacionalidad de nuestro hijo fuera más importante que su salud o nuestra felicidad como padres. Decidí que nuestro bebé merecía estar rodeado solo de amor y aceptación. Durante el embarazo, mantuve aún más distancia con mi familia. Fue mi hermana menor quien se convirtió en mi apoyo, visitándome a escondidas, emocionándose con las ecografías, ayudándome a preparar la habitación del bebé. Ella era el único puente que quedaba con mi pasado, la única que parecía entender que el amor no entiende de fronteras ni de pasaportes. Su valentía para enfrentarse a la desaprobación familiar por apoyarme me conmovía profundamente. Mi suegra vino desde Colombia para estar conmigo en el último trimestre del embarazo, ocupando el lugar que mi madre había dejado vacío. Me cuidaba, me consentía, me contaba historias de cuando Eduardo era un bebé. En esos momentos, la ausencia de mi propia madre dolía como una herida que se negaba a cicatrizar. A veces la sorprendía mirando el teléfono, pensando en llamarla, pero el orgullo, o quizás el miedo al rechazo, me detenían. Eduardo respetaba mis decisiones, aunque siempre me recordaba que el perdón libera más a quien perdona que a quien es perdonado. Sofía nació en una madrugada de invierno, tras 12 horas de parto. Eduardo estuvo a mi lado en todo momento, susurrándome palabras de ánimo en español y en colombiano, mezclando nuestros 2 mundos en cada frase. Cuando finalmente pusieron a nuestra hija en mis brazos, supe que todo el dolor, todas las ausencias, habían valido la pena. Ella era perfecta, con la piel canela como su padre y mis ojos verdes. Nuestros 2 países, nuestras 2 sangres, unidas en un pequeño ser que ya amábamos con locura. Envié un mensaje a mi familia anunciando el nacimiento de Sofía, adjuntando una foto de la niña. Mi hermana menor apareció en el hospital esa misma tarde, con lágrimas de alegría y un pequeño regalo para su sobrina. Mi madre respondió con un mensaje ambiguo, prometiendo visitarnos pronto, aunque ese pronto nunca llegaba. Mi padre y mi hermano mayor ni siquiera respondieron. La ausencia de felicitaciones por parte de mis abuelos, tíos y primos me confirmó que la noticia no había sido bien recibida en el círculo familiar. Los primeros meses con Sofía fueron una mezcla de alegría infinita y agotamiento extremo. Eduardo solicitó una reducción de jornada para ayudarme con la bebé, demostrando una vez más que los prejuicios de mi familia no tenían fundamento. Cada noche se levantaba para los biberones de madrugada, me relevaba cuando yo estaba exhausta y cantaba nanas en español y en colombiano a nuestra pequeña. Mientras tanto, mi madre llamaba ocasionalmente
para preguntar por su nieta, siempre con esa distancia emocional que se había convertido en nuestra nueva normalidad. De mi padre apenas sabíamos nada. Una tarde, cuando Sofía tenía 4 meses, sonó el timbre de casa. Al abrir, me encontré con mi madre sola, con un pequeño paquete en las manos. Quería conocer a mi nieta, dijo con voz temblorosa. La invité a pasar con una mezcla de sorpresa y cautela. Durante su visita, mantuvo una actitud extraña, como si estuviera en territorio hostil. Cuando Eduardo llegó y la saludó con su habitual amabilidad, ella apenas pudo sostenerle la mirada. Aún así, al tomar a Sofía en brazos, vi un destello de emoción genuina en sus ojos. Esa visita fue el inicio de un acercamiento tímido. Mi madre comenzó a venir cada 2 semanas, siempre sola, siempre con la excusa de traer algo para Sofía. Nunca hablábamos del pasado, de las ausencias, del dolor. Era un pacto silencioso. Ella podía formar parte de la vida de su nieta, pero no mencionaríamos el rechazo que había mostrado hacia su padre. Eduardo, con esa generosidad que me enamoró desde el principio, la trataba con respeto y le daba su espacio con la niña. Un domingo, mi madre llegó con una noticia que revolvió todas mis emociones. «Tu padre preguntó por Sofía», dijo casi en un susurro mientras balanceaba a la bebé en sus brazos. «Quiere conocerla». Sentí cómo el corazón se me aceleraba. Después de casi 2 años de silencio, después de perderse nuestra boda, el nacimiento de su nieta, ahora quería entrar en nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Eduardo, que escuchaba desde la cocina, se acercó y puso una mano sobre mi hombro, recordándome sin palabras que la decisión era mía. Reviví en mi mente todas las heridas, las palabras crueles que escuché aquella tarde en la terraza, su ausencia en los momentos importantes, los mensajes sin responder. ¿Cómo podía ahora pretender ser abuelo cuando había rechazado a su yerno por su nacionalidad? «Dile que si quiere conocer a su nieta tendrá que aceptar también a su padre», respondí con firmeza. Mi madre palideció. «Gabriela, ¿sabes cómo es él? Dale tiempo». Tiempo, y siempre más tiempo mientras nosotros teníamos que soportar el rechazo. «No, mamá, o nos acepta a todos o a ninguno». La tensión aumentó en las semanas siguientes. Mi madre dejó de visitar con tanta frecuencia, alegando problemas de salud. Mi hermana menor me contó que en casa se habían desatado fuertes discusiones entre mis padres por este tema. Mi padre seguía negándose a doblegarse, como él lo llamaba. Mientras mi madre, que había conocido a Sofía y había sido testigo de lo buen padre que era Eduardo, comenzaba a cuestionar años de prejuicios. Mi hermano mayor, como era de esperar, se mantenía firme junto a mi padre. Un año más pasó. Sofía crecía sana y feliz, ajena al drama familiar que la rodeaba. Hablaba ya sus primeras palabras, mezclando el acento español con expresiones colombianas que aprendía de su padre y sus abuelos paternos, que nos visitaban regularmente. En su pequeño cuerpo coexistían 2 mundos que los adultos se empeñaban en separar. La ironía no se me escapaba. Aquello que mi familia temía, esa mezcla de culturas, era precisamente lo que hacía especial a mi hija. El detonante final llegó cuando decidimos bautizar a Sofía. La ceremonia sería íntima, solo con amigos cercanos y la familia de Eduardo. No había enviado invitación a mis padres, asumiendo que no querrían asistir. Sin embargo, mi hermana menor les contó sobre el evento. La noche anterior al bautizo recibí una llamada de mi madre. «Queremos ir», dijo con voz entrecortada. «Tu padre también». Me quedé sin palabras, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Era una trampa, una forma de arruinar el día especial de Sofía. Consulté con Eduardo, preparada para defender nuestra decisión de excluirlos. Su respuesta me desarmó. «Dales una oportunidad, mi amor. Si vienen con respeto, pueden estar presentes. Es la familia de Sofía también. Su capacidad para perdonar, para ver lo mejor en las personas incluso cuando no lo merecían,
Era admirable y exasperante a partes iguales. Finalmente accedí, con una condición. Al primer comentario despectivo, les pediría que se marcharan. La paz de nuestra hija era innegociable. El día del bautizo, los vi entrar en la iglesia cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar. Mi padre, con ese porte rígido que le caracterizaba. Mi madre, visiblemente nerviosa. Mi hermano mayor, claramente incómodo. Se sentaron en la última fila, como si quisieran pasar desapercibidos. Durante la ceremonia, mientras el sacerdote derramaba agua sobre la cabeza de Sofía, busqué la mirada de mi padre. Por un instante nuestros ojos se encontraron y creí ver algo que nunca antes había visto en él. Duda, no arrepentimiento, no aceptación, solo duda. En la pequeña celebración posterior, mi padre mantuvo las distancias. Observaba a Sofía desde lejos, como estudiando cada gesto, cada sonrisa. Mi madre, más valiente, se acercó a saludar a los padres de Eduardo, intercambiando algunas frases de cortesía. Mi hermano mayor desapareció apenas terminó la ceremonia religiosa, murmurando una excusa poco convincente. Cuando finalmente nos marchábamos, mi padre se acercó y, sin mirar directamente a Eduardo, dijo: «Tienen una hija preciosa». Fue lo único, pero para alguien que conocía su orgullo, aquellas palabras equivalían casi a una bandera blanca. Recordé entonces las navidades de mi infancia, la casa llena de luces y el olor a turrón recién abierto. Mi padre, más joven y menos amargado, levantándome en brazos para que colocara la estrella en lo alto del árbol. ¿Dónde había quedado ese hombre? ¿En qué momento los prejuicios habían endurecido tanto su corazón? Me preguntaba si Sofía tendría algún día recuerdos así con él, o si su abuelo sería siempre esa figura distante que apenas conocía. Las semanas siguientes al bautizo trajeron un cambio sutil pero perceptible. Mi madre comenzó a visitarnos con más frecuencia y mi padre, aunque nunca venía con ella, preguntaba por Sofía. Pequeños gestos que, en cualquier otra familia, parecerían insignificantes, pero que en la nuestra representaban un enorme avance. Eduardo, siempre optimista, lo veía como el principio de una reconciliación. Yo, que conocía mejor la terquedad de mi padre, me mantenía cautelosa. Las heridas eran demasiado profundas para sanar con unos pocos gestos amables. Cuando Sofía cumplió 2 años, organizamos una pequeña fiesta en casa. Dudé sobre invitar a mis padres, temiendo tanto su rechazo como su aceptación. Finalmente, decidí enviarles una invitación formal. Para mi sorpresa, respondieron que asistirían. El día de la celebración llegaron puntuales, con un enorme regalo para Sofía. Mi padre, incómodo pero haciendo un esfuerzo visible, saludó a Eduardo con un apretón de manos. No era la calidez que yo hubiera deseado, pero era un comienzo. Mi madre, más relajada que en ocasiones anteriores, se integró en la celebración, conversando incluso con la madre de Eduardo que había viajado desde Colombia. Observaba a mi padre mientras Sofía abría sus regalos. Su expresión se suavizaba cuando la niña reía o cuando se dirigía a él llamándole abuelo, con ese acento tan peculiar, mezcla de 2 mundos. En un momento dado Sofía tropezó y, antes de que Eduardo o yo pudiéramos reaccionar, mi padre la tomó en brazos para consolarla. Fue un gesto instintivo, el reflejo de un abuelo protegiendo a su nieta. Por un segundo olvidé todos los años de dolor y solo vi a mi familia, unida alrededor de esa pequeña que había venido a cambiarlo todo. Esa noche, después de acostar a Sofía, Eduardo y yo hablamos largo y tendido sobre lo ocurrido. «Tu padre está intentándolo», dijo con esa serenidad que siempre me equilibraba. «No es perfecto, pero está haciendo un esfuerzo». Quería creerle, quería pensar que el milagro que había esperado por años finalmente estaba ocurriendo. Pero una parte de mí seguía esperando la próxima decepción, el próximo comentario hiriente que destrozaría esta frágil paz. El perdón no era un interruptor que pudiera activar a voluntad.
Era un proceso lento y doloroso. Con el paso de las semanas, mis padres se convirtieron en visitantes regulares. Mi padre incluso comenzó a traer a Sofía pequeños regalos, libros infantiles que él mismo le leía, sentados en el sofá. Un día, mientras Eduardo preparaba la cena, lo escuché preguntarle sobre su trabajo, sobre la situación en Colombia, temas que antes eran tabú. La conversación era torpe, llena de silencios incómodos, pero era más de lo que habíamos tenido en 5 años. Eduardo respondía con paciencia, sin recriminar el pasado, construyendo puentes donde antes solo había muros. Mi hermano mayor seguía siendo el más reticente. Se mantenía al margen, visitándonos solo cuando sabía que Eduardo no estaría presente. Un día, durante una de esas visitas, Sofía le mostró una foto familiar donde aparecíamos todos, incluido Eduardo. «Este es papá», dijo con orgullo. Mi hermano se tensó visiblemente. «¿No te gusta mi papá?», preguntó Sofía con esa inocencia brutal de los niños. Mi hermano, desconcertado, buscó mi mirada como pidiendo ayuda. «Claro que me gusta», respondió finalmente, aunque la mentira era evidente. Sofía, satisfecha con la respuesta, siguió jugando, ajena al torbellino de emociones que había desatado con su simple pregunta. Se acercaba la Navidad del 5.º año desde que conocí a Eduardo. Sofía tenía ya casi 3 años y hablaba sin parar, mezclando palabras en español con expresiones colombianas que aprendía de su padre. Mi relación con mis padres había mejorado considerablemente, aunque seguía existiendo esa barrera invisible, esa herida que nunca habíamos abordado directamente. Decidimos organizar la cena de Nochebuena en nuestra casa e invitar a ambas familias. Era arriesgado, pero sentía que había llegado el momento de intentar una verdadera reconciliación. Eduardo me apoyó, como siempre, aunque vi la preocupación en sus ojos cuando envié las invitaciones. Para mi sorpresa, todos aceptaron, incluso mi hermano mayor. Los padres de Eduardo, que estaban pasando las fiestas con nosotros, se mostraron entusiasmados con la idea de conocer mejor a mi familia. «Somos consuegros», decía la madre de Eduardo con su acento melodioso. «Deberíamos ser como una sola familia». Su optimismo me conmovía y me aterraba a partes iguales. ¿Qué pasaría si mi padre decía algo ofensivo? ¿Y si mi hermano mayor, siempre tan predecible en su desprecio, arruinaba la noche? Eduardo me recordaba que no podíamos controlar las acciones de los demás, solo las nuestras. Llegó el día. Pasé la mañana cocinando, alternando platos tradicionales españoles con recetas colombianas que la madre de Eduardo me había enseñado. Quería que la cena representara lo que éramos ahora. Una familia intercultural, un puente entre 2 mundos. Decoré la mesa con velas, flores y pequeños detalles que recordaba de las Navidades de mi infancia. Sofía, emocionada con la fiesta, no paraba de preguntar cuándo llegarían los abuelos, todos ellos, sin hacer distinciones entre los que la habían querido desde el primer día y los que apenas comenzaban a formar parte de su vida. Los primeros en llegar fueron mis padres. Mi madre traía un postre casero y mi padre, incómodo pero intentándolo, un vino que sabía que a Eduardo le gustaba. Un pequeño gesto que no pasó desapercibido. Mis suegros lo recibieron con la calidez que los caracterizaba, iniciando una conversación algo forzada sobre el tiempo y lo bonito que estaba el piso. Mi hermana menor llegó después, trayendo alegría y desenfado a un ambiente que amenazaba con volverse demasiado formal. Mi hermano mayor fue el último, con su esposa, ambos con esa expresión de quien cumple con una obligación más que con un deseo. La cena comenzó con cierta tensión, conversaciones educadas, sonrisas corteses, miradas de reojo. Sofía, ajena a todo el drama adulto, era la única que se movía con total naturalidad entre los invitados, saltando del regazo de un abuelo al de otro, contando las mismas historias a todos, mostrando sus juguetes favoritos. Era fascinante ver cómo su inocencia derretía incluso los corazones más duros. Mi padre, siempre tan serio, sonreía cuando ella le hablaba en esa mezcla peculiar de acentos y palabras.
Mi hermano mayor, quizás por primera vez, parecía realmente interesado en algo relacionado con Eduardo, su hija. A mitad de la cena, cuando todos parecían más relajados gracias al buen vino y la deliciosa comida, Sofía pidió a Eduardo que cantara. «La canción de Colombia, papi», insistió con esa determinación tan suya. Eduardo, tras dudar un momento, comenzó a cantar suavemente una canción de cuna colombiana que solía cantarle para dormir. Su voz, cálida y melodiosa, llenó el comedor. Observé las reacciones. Mis suegros sonreían con nostalgia. Mi madre escuchaba con curiosidad. Mi hermana menor grababa disimuladamente con el móvil. Mi hermano y su esposa intercambiaban miradas de sorpresa. Y mi padre escuchaba con los ojos cerrados, como absorbiendo cada nota. Cuando Eduardo terminó, hubo un silencio. Luego, para sorpresa de todos, mi padre habló. Mi madre, tu abuela, también cantaba para dormirnos. Se dirigía a mí, pero miraba a Sofía. Canciones muy antiguas que su madre le enseñó, y que a ella le enseñó su madre antes. Era la primera vez en años que lo veía compartir algo tan personal, tan vulnerable. ¿Puedes cantar una, abuelo?, preguntó Sofía, saltando a su regazo sin esperar invitación. Vi el pánico momentáneo en los ojos de mi padre, luego la decisión, y comenzó a cantar con voz temblorosa al principio, más segura después, una nana tradicional española que yo recordaba vagamente de mi infancia. Fue como si algo se quebrara en la habitación, no de forma ruidosa o dramática, sino como cuando el hielo de un lago comienza a agrietarse en primavera, lenta pero irreversiblemente. Mi madre se unió a la canción, luego mi hermana, incluso yo, recuperando de la memoria versos casi olvidados. Eduardo y sus padres escuchaban con respeto, sonriendo ante esta inesperada revelación de nuestra historia familiar. Cuando la canción terminó, Sofía aplaudió encantada, pidiendo más. Y así, casi sin darnos cuenta, la noche se transformó en un intercambio de canciones, historias y tradiciones de ambos lados del océano. Después de la cena, mientras recogíamos, noté que Eduardo y mi padre habían desaparecido. Los encontré en la terraza, conversando en voz baja. No quise interrumpir, pero me quedé lo suficientemente cerca para escuchar. «Nunca quise hacerle daño a mi hija», decía mi padre. «Solo quería protegerla. Donde yo crecí, los extranjeros siempre eran vistos con desconfianza». Eduardo asintió, comprensivo. «En mi pueblo era igual. El miedo a lo desconocido está en todas partes. Pero su hija nunca necesitó protección de mí. Solo he querido hacerla feliz desde el primer día». Mi padre guardó silencio tanto tiempo que pensé que la conversación había terminado. Finalmente, con voz quebrada, dijo algo que jamás creí escuchar de él. «Lo sé ahora, y necesito que sepas que lamento todo el daño que causé. A ti, a Gabriela, incluso a la pequeña Sofía». Eduardo, visiblemente emocionado, puso una mano sobre el hombro de mi padre, un gesto simple pero profundamente significativo entre dos hombres que habían estado separados por un abismo de prejuicios durante años. «No se puede cambiar el pasado», respondió Eduardo, «pero podemos construir un futuro diferente, por Sofía, por todos nosotros». Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, silenciosas pero imparables. No era solo la emoción de escuchar a mi padre pedir perdón, algo que nunca le había visto hacer, sino la dignidad con la que Eduardo lo recibía, sin rencores ni reproches. Recordé nuestras discusiones durante estos años, cómo yo había estado dispuesta tantas veces a cortar completamente con mi familia, mientras él siempre insistía en dejar una puerta abierta. Su fe en la capacidad humana para cambiar, para crecer, me había parecido a veces ingenua. Ahora entendía su sabiduría. Cuando entraron de nuevo, ninguno mencionó la conversación que acababa de ocurrir. Pero algo había cambiado. Mi padre buscó a mi madre con la mirada, como comunicándole silenciosamente algo importante. Ella, que lo conocía mejor que nadie,
Asintió ligeramente. Al despedirse, en lugar del habitual apretón de manos, mi padre abrazó a Eduardo. Fue un abrazo breve, quizás torpe, pero real. «Gracias por hacer feliz a mi hija», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucháramos. «Y gracias por darnos una nieta tan maravillosa». Eduardo, superando la sorpresa inicial, respondió simplemente: «Es un privilegio formar parte de esta familia». Mi hermano mayor, que había observado toda la escena con expresión indescifrable, se acercó a mí cuando los demás estaban ocupados con los abrigos y las despedidas. «Parece que papá finalmente ha entrado en razón», comentó en voz baja. No había burla en su voz, solo una especie de asombro resignado. «Quizás yo también me equivoqué», añadió tras una pausa, sin mirarme directamente. No era una disculpa completa, pero conociendo su orgullo, era un enorme paso. «Siempre hay tiempo para conocer mejor a Eduardo», respondí, ofreciéndole un puente en lugar de recordarle sus palabras hirientes del pasado. Cuando todos se marcharon y acostamos a Sofía, Eduardo y yo, nos quedamos abrazados en el sofá, procesando lo que acababa de ocurrir. «¿Crees que es real?», pregunté, todavía escéptica después de tantas decepciones. «Que finalmente nos acepten». Eduardo me besó la frente antes de responder. «El perdón no es un momento, mi amor, es un camino. Tu padre ha dado el primer paso, que suele ser el más difícil. El resto vendrá con el tiempo». Su optimismo, que antes me irritaba a veces, ahora me daba fuerzas. Quizás tenía razón. Quizás esta Navidad era realmente el comienzo de algo nuevo. Al día siguiente, el timbre sonó temprano. Era mi padre, solo, con un pequeño paquete en las manos. «Olvidé darle esto a Sofía anoche», explicó. «Le invité a pasar, sorprendida por esta visita inesperada». Eduardo apareció en pijama, con Sofía medio dormida en brazos. En lugar de la incomodidad habitual, mi padre sonrió al verlos. «Siento molestar tan temprano». Mientras Sofía abría su regalo con entusiasmo infantil, mi padre nos miró a Eduardo y a mí. «Quisiera invitarlos a comer el domingo, a todos». «Mi casa es vuestra casa», dijo, utilizando intencionadamente una expresión española que compartía significado con su equivalente colombiano. La comida del domingo fue el primero de muchos encuentros familiares que siguieron. Cada vez había menos tensión, más risas, más historias compartidas. Mi padre y Eduardo descubrieron intereses comunes: el fútbol, la historia, incluso cierto tipo de música que a ambos les gustaba. Mi madre y mi suegra intercambiaban recetas y consejos sobre la crianza de los niños, creando una amistad que cruzaba fronteras y diferencias culturales. Mi hermano mayor, aunque más lento en el proceso, comenzó a mostrar un respeto genuino hacia Eduardo, especialmente después de que éste le ayudara con un problema laboral complicado. La primavera siguiente, decidimos visitar Colombia con toda la familia. Mis padres, tras cierta vacilación inicial, aceptaron entusiasmados. Era su primera vez fuera de Europa, y pude ver en sus ojos la misma mezcla de emoción y miedo que yo había sentido en mi primer viaje. La familia de Eduardo los recibió como si fueran viejos amigos, abriéndoles las puertas de sus casas y de sus corazones. Observé a mi padre maravillarse ante paisajes que nunca había imaginado, probar sabores completamente nuevos para su paladar tradicional español, conversar con personas cuyas vidas eran tan diferentes y a la vez tan similares a la suya. Una noche, mientras cenábamos en la terraza de la casa familiar de Eduardo en Cartagena, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, mi padre levantó su copa. «Quiero proponer un brindis», dijo con voz clara, «por las familias que no conocen fronteras, por los corazones que se abren a lo desconocido, y por mi yerno Eduardo, a quien tardé demasiado en conocer realmente». Su voz se quebró ligeramente en la última frase. «Gracias por tu paciencia, por tu generosidad, y por amar a mi hija cuando yo no supe hacerlo correctamente». Eduardo, visiblemente emocionado, levantó también su copa. «Y yo brindo por usted»,
por haber criado a la mujer más extraordinaria que he conocido, por enseñarle valores tan fuertes que, incluso cuando ustedes no la apoyaron, ella nunca dejó de amarlos ni de esperar este momento de reconciliación. Sus miradas se encontraron por encima de las copas, dos hombres de mundos diferentes, unidos ahora por el amor a las mismas personas. Por la familia, dijeron casi al unísono, sellando con ese simple brindis años de malentendidos, prejuicios y dolor. Regresamos a España con algo más que recuerdos y fotografías. Trajimos una nueva comprensión, un puente invisible pero sólido entre dos mundos que ahora formaban parte de nuestra identidad familiar. Mi padre, quien jamás había mostrado interés por otras culturas, ahora hablaba con entusiasmo sobre la historia precolombina que había descubierto en los museos de Bogotá. Mi madre había aprendido a preparar arepas y sancocho, incorporándolos a nuestras comidas familiares de los domingos. El viaje había despertado algo en ellos: curiosidad, apertura, la humildad de reconocer que el mundo era mucho más grande y hermoso de lo que habían imaginado. Sofía crecía rodeada de amor por ambos lados de su familia. A sus 4 años ya era plenamente consciente de su herencia bicultural y la llevaba con orgullo. «Soy española y colombiana», declaraba con seguridad cuando alguien le preguntaba. Los fines de semana alternaba entre la casa de mis padres, donde mi padre le enseñaba canciones tradicionales españolas, y videollamadas con sus abuelos colombianos, quienes le contaban historias de la infancia de Eduardo. Mi hermano mayor, quien ahora esperaba su primer hijo, le pedía consejos a Eduardo sobre la paternidad, algo impensable años atrás. En nuestro 6º aniversario de bodas, Eduardo me sorprendió con una noticia que cambiaría nuevamente nuestras vidas. Su empresa le ofrecía la oportunidad de dirigir un proyecto importante que requeriría viajar frecuentemente entre España y Colombia. Era el reconocimiento profesional que merecía, pero implicaba decisiones familiares complejas. «Lo rechazaré si tú crees que no es el momento», me dijo aquella noche. Pero yo sabía cuánto significaba esta oportunidad para él, cuánto había trabajado para llegar a ese punto. «Lo haremos funcionar», respondí sin dudarlo. «Somos expertos en superar distancias, ¿recuerdas?» Lo que más me sorprendió fue la reacción de mi padre cuando le contamos la noticia durante una comida familiar. «Estoy orgulloso de ti, Eduardo», dijo con sinceridad. «Te has ganado esta oportunidad». Luego, mirándome a mí, añadió: «Y si necesitáis ayuda con Sofía durante los viajes, contad con nosotros». Mi madre asintió con entusiasmo. Aquellas palabras, ese ofrecimiento de apoyo incondicional, significaban mucho más que un simple favor familiar. Representaban la culminación de un proceso de aceptación y reconciliación que había tardado años en llegar. Con el apoyo de ambas familias, encontramos un equilibrio en nuestra nueva realidad. Eduardo viajaba 2 semanas al mes, mientras yo mantenía mi trabajo en Madrid. Sofía entendía que papá construía puentes entre países, como le explicábamos. Los fines de semana que Eduardo estaba ausente, mis padres nos invitaban a su casa, o venían a la nuestra, llenando con su presencia el espacio que dejaba su ausencia temporal. Mi padre, especialmente, parecía determinado a compensar los años perdidos, convirtiéndose en una figura constante y amorosa en la vida de Sofía. En uno de sus viajes, Eduardo llevó a mi padre con él a Colombia. Fue idea suya. «Quiero que conozca mis proyectos, mi trabajo». Mi padre, quien tras su jubilación buscaba nuevas experiencias, aceptó emocionado. Pasaron 10 días juntos, visitando obras, reuniéndose con colegas de Eduardo, explorando lugares que no habíamos tenido tiempo de ver durante nuestro viaje familiar. Cuando regresaron, la conexión entre ellos había adquirido una nueva dimensión. Ya no eran simplemente yerno y suegro unidos por obligación familiar, sino 2 hombres que se respetaban mutuamente, que habían aprendido a valorar las diferencias que antes los separaban. «Tu padre me confesó algo durante el viaje», me contó Eduardo una noche mientras preparábamos la cena.
Me dijo que su rechazo inicial venía del miedo a perderte. Creía que si te casabas conmigo, te alejarías completamente de ellos. Quizás incluso te irías a vivir a Colombia. Estaba aterrorizado de que desaparecieras de su vida. Esas palabras me ayudaron a entender, aunque no a justificar, años de dolor. El miedo puede ser un consejero terrible, llevándonos a hacer daño precisamente a quienes más queremos proteger. La Navidad siguiente marcó un hito en nuestra historia familiar. Por primera vez, celebramos Nochebuena en casa de mis padres con toda la familia reunida. Mis hermanos con sus parejas, los padres de Eduardo que habían venido para las fiestas, amigos cercanos que ya eran como familia. La casa rebosaba de voces, risas, música en 2 idiomas. Observé a mi padre y a mi suegro brindando juntos, intercambiando historias como viejos amigos. Mi madre y mi suegra cocinaban lado a lado, mezclando recetas tradicionales españolas y colombianas, creando literalmente nuevos sabores a partir de nuestras diferentes herencias. Sofía correteaba entre los adultos, seguida por sus primos más pequeños, feliz en ese ambiente de calidez y aceptación. En un momento de la noche, se sentó entre sus 4 abuelos y, con la lógica aplastante de los niños, preguntó: ¿por qué los abuelitos no se querían antes? Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Mi padre fue quien respondió, con una honestidad que me conmovió. Porque el abuelo era tonto y tenía miedo de las cosas nuevas. Pero ahora soy más listo y sé que todas las personas pueden ser familia si se quieren de verdad. Después de acostar a los niños, mi padre pidió un momento de atención. Quisiera decir algo, anunció, visiblemente nervioso pero decidido. Hace 6 años, cometí el error más grande de mi vida al rechazar a Eduardo como parte de nuestra familia. Dejé que el miedo y los prejuicios nublaran mi juicio. Hoy quiero pedir perdón oficialmente, no solo a él y a mi hija, sino a todos vosotros, por el dolor que causé con mi terquedad. Su voz se quebró, pero continuó. Gracias por no rendiros conmigo, por darme la oportunidad de reconocer mi error y enmendarlo. Mi madre, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de mi padre. Yo también tengo culpa, admitió. Debí ser más valiente, defender lo que sabía que era correcto, pero tenía miedo de enfrentarme a décadas de tradiciones y expectativas. Mi hermano mayor, siempre el más reservado con sus emociones, sorprendió a todos al añadir: creo que hablo por todos cuando digo que hemos aprendido una lección invaluable gracias a vosotros. Nos habéis enseñado que el amor verdadero trasciende fronteras, idiomas y culturas. Eduardo, visiblemente emocionado, se levantó para abrazar a mis padres. En mi cultura, dijo con su acento que ya nadie encontraba extraño: creemos que la familia es sagrada, que los lazos de sangre son irrompibles. Lo que he aprendido es que la familia también puede crearse, expandirse, transformarse. Vosotros, que no compartís mi sangre ni mi tierra, sois tan familia mía como los que me vieron nacer. Y eso es un regalo por el que estaré eternamente agradecido. El momento culminante llegó cuando mi padre, en un gesto que nunca olvidaré, se acercó a Eduardo y, ante la mirada emocionada de todos, lo abrazó con fuerza. Perdóname, hijo, dijo con la voz entrecortada. Perdóname por cada palabra cruel, por cada mirada de desprecio, por cada momento de felicidad que me perdí por orgullo. Eduardo le devolvió el abrazo con igual intensidad. No hay nada que perdonar, respondió. Lo importante es el ahora, la familia que somos, el futuro que construiremos juntos. Ese abrazo, sincero y poderoso, simbolizaba el fin definitivo de una etapa dolorosa y el comienzo de algo nuevo y hermoso. Esa noche, después de que todos se marcharan y Eduardo y Sofía durmieran, me quedé despierta, recordando el largo camino que habíamos recorrido. Desde aquella primera cena de presentación, tensa e incómoda, hasta esta celebración de unidad y reconciliación. Pensé en todas las lágrimas derramadas, en las palabras hirientes, en los momentos de soledad y duda, pero también
en la firmeza de nuestro amor, en la paciencia de Eduardo, en su capacidad para perdonar sin resentimientos, en su convicción de que el tiempo sanaría las heridas. Poco después de esa Navidad memorable, descubrimos que estaba embarazada nuevamente. Cuando anunciamos la noticia, la alegría de ambas familias fue inmediata y genuina. Mi padre, especialmente, parecía rejuvenecido ante la perspectiva de un nuevo nieto. Esta vez estaré presente desde el primer momento, me prometió con determinación. No me perderé ni un solo instante. Mi madre comenzó inmediatamente a tejer ropita para el bebé, alternando colores que representaban ambos países, creando físicamente lo que ya éramos, una mezcla perfecta de dos mundos. Durante mi embarazo, Eduardo recibió otra oferta laboral: establecer una oficina permanente de su empresa en Madrid, dirigiendo proyectos internacionales sin necesidad de viajes constantes. La aceptó sin dudar. Nuestro lugar está aquí, me dijo, junto a nuestras familias, construyendo puentes, no distancias. Esa decisión solidificó aún más nuestra nueva realidad familiar. Mis padres estaban felices de tener a sus nietos cerca, y los padres de Eduardo planeaban visitas más largas y frecuentes, sintiéndose finalmente bienvenidos en nuestra ciudad, en nuestras vidas. Mateo nació en primavera, con el mismo tono canela de piel que su hermana y su padre, pero con los ojos azules de mi abuelo paterno. En la sala de espera del hospital, nuestras familias aguardaban juntas, unidas por la emoción compartida. Cuando mi padre sostuvo a su nieto por primera vez, con Eduardo a su lado, la imagen capturó perfectamente nuestra historia. Dos hombres que habían superado barreras aparentemente insalvables por amor a su familia, unidos ahora en un momento de pura alegría. Es perfecto, susurró mi padre, como todos nosotros juntos. Los años siguientes fueron de crecimiento, no solo para nuestros hijos, sino para toda la familia. Mi padre, ya completamente reconciliado con Eduardo, se convirtió en su defensor más ferviente. Cuando algún conocido hacía comentarios despectivos sobre los extranjeros, respondía con firmeza: mi yerno es colombiano y es el mejor hombre que conozco. Era su forma de reparar, de reeducar a otros que, como él antes, estaban atrapados en prejuicios sin fundamento. Verlo transformarse de esta manera me llenaba de un orgullo indescriptible. A veces, cuando observo a nuestros hijos jugar con sus abuelos, tanto españoles como colombianos, pienso en lo cerca que estuvimos de no tener esta familia unida, en lo que habríamos perdido si el orgullo y el miedo hubieran triunfado sobre el amor y la paciencia. Pienso en todas esas familias que siguen divididas por prejuicios similares, por fronteras invisibles pero poderosas, y deseo que encuentren el camino hacia la reconciliación, que descubran, como nosotros, que el corazón humano es capaz de expandirse para abrazar lo diferente, lo desconocido, lo que antes temíamos. Nuestra historia no terminó con aquel abrazo navideño, ni con el nacimiento de Mateo, ni con ninguno de los hitos que siguieron. Continúa escribiéndose cada día, con nuevos capítulos, nuevos desafíos, nuevos momentos de alegría compartida. Hemos aprendido que la familia no se define por la sangre, por el lugar de nacimiento o por el acento al hablar. Se define por el amor, por la voluntad de permanecer juntos a pesar de las diferencias, por la capacidad de ver en el otro no una amenaza, sino una oportunidad de crecimiento y enriquecimiento mutuo. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.